Hola, ahora sí. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno Natalia, estamos muy emocionados en el Perú por tu regreso y además va a presentar este nuevo álbum de Todas las Flores y tenemos entendido que luego de 4 álbumes es tu primero enteramente de canciones propias, ¿no? Y eso nos hace pensar que puede ser un poco más autobiográfico, un poco más tuyo, por así decirlo. Y me gustaría comenzar hablando sobre cuáles son esas temáticas que has decidido abordar en este disco. ¿Podrías un poco resumir los tópicos que terminaron saliendo a la luz en este nuevo álbum? Sí, es un disco, he hecho varios álbums totalmente inéditos en mi trayectoria. Este disco viene después de Hasta la Raíz, 7 años después de que hice Hasta la Raíz. Es un disco que abarca, es una etapa de mi vida, me gusta decir que enmarca tan solo un momentito de mi vida. Unos 3 años, 4 años de mi vida, donde hice canciones entre giras, viajes, en el momento en el que también pude volver a mi casa después de estar viajando mucho, de estar dando muchos conciertos por todos lados. Este tiempito sabático, entre comillas, porque en verdad hice muchas cosas en ese tiempo, grabé discos, hice proyectos, hice cosas, pero no un disco inédito. Digamos que lo que marca la diferencia con ese disco es que lo grabé mis canciones y es autobiográfico y es personal y es como un diario musical, me gusta decir, que es como un diario musical. Hay canciones que hablan de la vida, de la muerte, del amor, del desamor, de los quiebres, del renacer, de sanarse. Hay canciones que hablan del buen amor, del buen querer, el amor que no condiciona, el amor que acepta, que convive, que comparte, que colabora. Hay canciones que le hice a Veracruz. Hay una canción que le compuse a mi sobrino Nicolás, que partió de este mundo, pero que realmente me gusta más decir que la compuso él, que él fue el que me dictó lo que yo tenía que escribir en esa canción. Es un disco muy personal realmente. Creo que cada una de las canciones genera, va generando un viaje que es muy retador, debo decir, eso sí. Es un disco retador, no es un disco fácil, porque dice cosas reales, fuertes, sentidas, desnudas, crudas, pero es muy mío, soy muy yo. Entonces por ese lado le tengo mucho amor, mucho cariño y me siento muy orgullosa. Bueno, y mencionabas tu casa y Veracruz. Y tal vez para algunos peruanos no estamos del todo familiarizados con la diversidad que hay dentro de México y qué significa Veracruz en cuanto a lo musical. ¿Podrías explicarnos un poco más de eso? ¿Cuál es la relación entre la música de Veracruz y este álbum? Mm, Pues mira, el nombre de Todas las Flores tiene que ver no solamente con la canción. Si escuchas la canción es como una película. Va marcando secuencias, momentos. Es muy cinematográfica la canción. Me gusta mucho por eso, porque ya con la canción sabes qué pasó. Lo puedes intuir. Dices, claro, aquí y te imaginas tu historia, ¿no? Pero después lo que pasa con el título de Todas las Flores tiene que ver con que volví a mi casa, volví a mi jardín. Y es metafórico, es simbólico realmente. Para mí fue volver a mi jardín interno de juego, de música, de mi propia música. Entonces, para mí Veracruz es eso, ¿no? De repente me encontré en un Veracruz que me recibió desde mi casa, pero que también me encontré, por ejemplo, yo vivo en un pueblo muy chiquito que se llama Coatepec y ni siquiera Coatepec, mi pueblo es más chiquito, está afuera de Coatepec y es todavía más chiquito, de 800 personas donde yo vivo. Ahí en ese lugar está a 15 minutos de Jalapa, la capital de Veracruz, donde hay mucha escena musical, hay muchos músicos.
Hay mucha música jazz, hay mucho son jarocho, mucha música tradicional, mucho folclore, desde bolero, hay todo tipo de músicas y mucha música clásica. A mí haber estado sumergida en este contexto de Veracruz, de la vegetación, de cómo es la naturaleza, donde yo vivo entre árboles, entonces estoy como en mucho silencio, pero vivo también muy cerca del mar. Entonces, todo este contexto fue empapando, digamos, de influencias distintas todo este jardín de juego musical, que es de todas las flores, ¿no? Por eso al final decidí ponerle de todas las flores. Se me hacía un título que dice mucho y a la vez no sabes muy bien de qué va y tú puedes imaginarte lo que tú quieras. Bueno, y has dicho que es un disco retador y has mencionado géneros musicales, ¿no? Como el jazz o son jarocho, hay mucha influencia bolero. Y como tú dices, ¿no? Es retador en el sentido de que exige a la audiencia que tal vez está más acostumbrada a la música pop, un mayor esfuerzo, ¿no? Para entender esta música un poco más antigua. En ese sentido, ¿crees que podría ser considerado arriesgado hacer un disco que es abiertamente no comercial en el sentido pop y que va a necesitar que la audiencia tenga que poner un poco más de su parte para prestarle atención y entablar una relación con este álbum? Creo que más que arriesgado diría que es valiente, es de valentía, ¿no? Porque, ¿y sabes por qué lo digo? Por algo que dijo Leiva en uno de mis episodios del podcast. Él habla de que muchas veces decimos, qué riesgo hacer esta canción o qué riesgo hacer este tipo de música o este disco. Y él decía, a mí me gusta más decir, qué valentía abrir el corazón, qué valentía ser vulnerable, qué valentía poner las emociones así en la mano y decir, mira, me sentí así de esta manera y esto me pasó, pero te lo quiero compartir. Qué valentía eso. Creo que realmente hay de todo y para todo, y hay todo tipo de músicas. A mí me gusta mucho que con este disco no elegí no ser condescendiente con la inercia de hacia dónde iba mi carrera y hacia dónde quizás yo tenía que haber ido. Fui condescendiente con mi deseo propio, personal y real. Eso fue lo que atendí, mis ganas de hacer música, de hacer buena música, dentro de mi gusto musical también, porque eso es pues buena música, dices, pero ¿qué es buena música? Pues yo qué sé, la música que a mí me gusta, para mí es buena, ¿no? Yo quise ser generosa conmigo misma y regalarme la experiencia de trabajar con músicos que admiro, con gente que quiero, hacer un grupo, una familia musical y terminé trabajando con músicos increíbles como Emiliano Dorantes, con Cyril Atef, el baterista, Mark Ribot, que es uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, pues él vino al estudio para grabar conmigo. Trabajar con Adán Jodorowsky, por ejemplo, que es un gran amigo, que lo admiro muchísimo, pero es un artista enorme, con cientos de posibilidades a su alcance. Entonces, para mí eso fue increíble, fue un regalo, haberme ido a mezclar el disco a París, por ejemplo. Eso fue casi un capricho, pero no le voy a decir capricho porque me lo quise regalar, me lo merecía muchísimo ese viaje. Después de tanto trabajo, tanto tiempo, tantas cosas, yo dije, bueno, vamos a mezclar el disco en París para que entonces yo pueda estar en esa ciudad que tanto me inspira también. Entonces, no sé, realmente el disco está lleno de ese tipo de cosas, de canciones. Me gusta también mucho decir que las canciones de este disco son muchas mensajeras. Me gusta decir que son mensajeras y maestras porque en el momento en el que las compuse quizás no era tan consciente de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba diciendo, estaba más bien dejándome llevar por la intuición y por la inercia de la inspiración.
Bueno, y mencionabas a Adán Jodorowsky, un artista con el que tú ya has colaborado en otras ocasiones, y se me ocurre preguntarte, ¿por qué es que vuelves a trabajar con él y cómo describirías la cuchara que pone en tu trabajo? Porque muchas personas a veces no nos queda de todo claro cuál es el trabajo de un productor, ¿no? Es como que un poco de todo, pero si tú pudieras explicar cómo es que él ha aportado Mm. en este nuevo disco. El trabajo del productor depende del productor, depende de lo que uno quiera como artista de su productor. Hay todo tipo de productores, pero con Adán nos reíamos porque decía, bueno, yo siento que el productor en algún sentido es como un terapeuta del artista, es como un psicólogo que va a su manera persuadiendo un poco al artista y ayudándole al artista a conseguir el fin, ¿no? Que puedas, un productor te va a tener que preguntar como artista, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Lo que a mí me pasa con mis productores es que a mí también me gusta producir y es coproducir. Siempre yo digo, ay, vamos a coproducir esto porque soy re metiche. Entonces, para mí, ya desde que estoy componiendo la canción, hay una música que oigo en mi cabeza. Entonces, lo que, lo que para mí es muy necesario del productor, y repito, eso depende del artista y las necesidades de cada artista. En mi caso, la parte de tener un productor es muy importante porque, por ejemplo, cuando empecé a hablar con Adán acerca del disco, ya yo tenía algunas canciones, pero había canciones que para mí no tenían que necesariamente que estar en el disco. Pero cuando Adán las escuchó, me dijo, no, esto sí tiene que estar en tu disco. Y quizás esa visión yo no la tenía en ese momento. Y ahora escucho y veo esas canciones y digo, ¿cómo no iba a meter esta canción en el disco? ¿Sabes? Como que entiendo, hay ciertas decisiones. Por ejemplo, también en un punto dijimos, todo el disco lo vamos a hacer análogo. Que vamos a grabar en cinta, lo vamos a mezclar en cinta, todo en cinta, como se hacían en los 50, en los 60, los discos, no sé. Y en algún momento la máquina falló y yo dije, bueno, vamos a grabar en Pro Tools. Y él dijo, no, vamos a grabar todo en la máquina de cinta, todo. Lo prometimos que iba a ser así. Entonces, ese tipo de, son pequeñas anécdotas, hay cientos, ¿no? Pero son ese tipo de decisiones y de cosas que se hacen en colaboración con el productor. Cosas como decir, no ensayen las canciones demasiado, vamos a grabar cuando ahí están como llameando los músicos, que estamos ahí juntos en la misma sala y de repente empezamos a sentir que hay algo que, hay la música que empieza a venir y ahí nos decía, vamos a grabar, pero no habíamos ensayado ni siquiera. Él lo que quería era capturar esa chispa que se da, que estoy hablando como en unos términos como que quedan muy en el aire, pero son cosas que pasan, ¿no? En las grabaciones. O sea, vamos a agarrar esa energía que se genera como de ilusión, de cuando empieza a embonar todo, ahí es donde él nos quería grabar. Entonces, había una visión y había un aliado para mí que cuando yo le dije, pues quiero ir por otro rumbo, quiero marcar una diferencia en mi camino, no quiero continuar haciendo lo mismo, porque si no me voy a embotar en mí misma, haciendo las mismas cosas. Quiero marcar una diferencia y buscar de otra manera la música. Y él me ayudó a cumplir ese sueño que yo tenía con este disco. Bueno, Natalia, pero si volvemos un poco atrás, porque a mí me da mucho la atención todo tu proceso de investigación sobre el folclore latinoamericano, hispanoamericano, y me gustaría preguntarte sobre Musa y que hayas incluido temas de dos autores peruanos, de Augusto Polo Campo y de La Vieja Guardia, ¿no? Es algo que incluso lo hiciste después de tu último concierto en Lima, ¿no? Entonces, algo un poco más reciente que me gustaría preguntarte, ¿cómo así llegaste a esta música y por qué la elegiste?
Bueno, son músicas preciosas que ustedes tienen. Hace un ratito hablamos, ¿no? De cómo se mezclan diferentes elementos, lo criollo, lo afroperuano, o sea, lo que para nosotros quizás es bolero, tantos ritmos que tenemos en Latinoamérica que también se mezclan y que depende, o sea, depende dónde está hecho, si estás más cerca del mar, si estás más cerca de la montaña, si estás metido en un bosque, las músicas, cómo se alteran, ¿no? Desde la parte geográfica, la cultura, la gente, las personalidades, o sea, la pasión, como hay temas que hablan más del amor, hay otros temas que abarcan otro tipo de historias. No sé, para mí mucho de esta música tiene que ver con que cuando estábamos, déjame hacer un poquito de memoria, pero cuando estábamos haciendo la gira de Hasta la Raíz, de yo contar con personas en mi equipo, como Gustavo Guerrero, que era el guitarrista, director de la banda venezolano, que me compartió muchas músicas de muchos lugares. Y él fue un gran maestro en ese sentido porque me hizo despertar más el gusto por el folclore. O sea, yo venía con esa intención desde que hice el homenaje a Agustín Lara, que es un gran compositor mexicano veracruzano, y que bueno, hacer el disco de Mujer Divina me trajo muchas influencias que después de una u otra manera quedaron impregnadas en Hasta la Raíz, y músicas que ya venía yo escuchando, pero en verdad todo ese estudio que hicimos con Gustavo fue, fue muy importante, con Gustavo y con Checha Lara, que fueron los dos productores de Musas. Bueno, y eso me hace también pensar en que cuando hablamos de lo latino, estamos englobando muchas culturas y muchos géneros musicales. Y si pensamos en lo latino, de norte a sur, desde México hasta lo más al sur, Chile, que son dos lados de tu familia, ¿no? Los dos extremos, bien al norte y bien al sur. Pero entre estos dos polos, ¿qué crees que es lo que nos unifica como latinoamericanos en nuestra música? Además, después de todos estos procesos de investigación que has tenido a lo largo de estos discos. Ay, yo creo que nos une la historia, procesos humanos que hemos vivido, yo creo, en todo esto que acabas de mencionar, son procesos de humanidad que hemos vivido. Y a mí me gusta mucho sentir que hay una información universal y hay una información en la tierra, en la naturaleza. Entonces, por eso, o sea, si pensamos en cómo tanto que viene de África, ¿no? Y cómo llega y cómo todo está conectado, pero hay otra parte que yo siento que tiene que ver con el ritmo, la música de la tierra y de la naturaleza, y de cómo estamos conectados de la misma. O sea, cómo las músicas, claro, o sea, cuando yo recuerdo cuando fui a Venezuela y hubo tantas músicas que escuché en Venezuela que yo decía, esto es Veracruz, esto es como en Veracruz, ¿no? Y no encuentras, o sea, relación como los espacios. Yo creo que son muchos factores, pero me gusta mucho pensar en la música de la naturaleza y de la tierra, cómo nos conecta. Y ahí está, ahí queda, en los ritmos, en el canto de las aves, en la misma cadencia de cómo la naturaleza está viva, cómo se transforma. Y todo eso siento que está mucho en la música, entonces va a lo criollo, va a lo más folclore, y de ahí se va pasando de una a otra, de un género en otro se va pues empapando un mundo de... Hola. Ah, creo que hubo un pequeño delay, pero ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Me escuchas ahora sí? Sí, yo Ah, te ya. escucho. Te Perfecto. friseaste un momento, pero Sí, sí, sí. Bueno, Natalia, otra cosa que se me ocurre cuando pienso en tu carrera es cómo a veces las cuestiones generacionales están en la música. Yo vuelvo a la forquetina o las épocas en el 2000 y pienso en una música muy juvenil, muy rebelde, muy de esas épocas de adolescencia.
en las que justamente pensábamos que la música, algunas personas no, pensábamos que la música de nuestros padres, de nuestros abuelos, era una música anticuada y como que nos rebelábamos nosotros en nuestra búsqueda de nuestra propia identidad musical. ¿Cómo es para ti ver estos trabajos anteriores de tus épocas más juveniles? Y si alguna vez tú renegaste de la música de tus padres y dijiste, yo no voy a hacer esa música anticuada como los boleros, o siempre tuviste esta pasión por esta música un poco más antigua. No, no siempre, ¿sabes? Yo creo que sí es una cosa mucho más, quizás que viene de unos 10, 13 añitos para acá. Em, no sé, a mí me pasa, siento que hubo una parte de mi camino donde es que la juventud, ¿no? O sea, muchas veces es difícil conectar con lo que verdaderamente te gusta y muchas veces queremos encajar en los patrones sociales, no sé, o en las modas, o como que quieres ser parte de una, de un, del mundo de otras personas. Y entonces crees que lo que le gusta a otros es lo que te gusta a ti. Y la búsqueda personal es larga, es de tiempo, es de ir investigando y de realmente te emociona, que te genera como, ay, esta música sí me gusta realmente, ¿no? Creo que a mí, aunque sí considero que mis discos han sido muy acordes y muy honestos en el sentido de que sí, son lo que fueron de cada momento, son honestos, son reales, genuinos. Pero sí puedo pensar en muchos momentos donde yo ya no sabía ni qué música realmente me gustaba. Y me costaba porque venían amigos a decirme, escucha este disco que te va a encantar, es un gran disco, este es una artistaza, es impresionante, te va a fascinar, bla, bla, bla. Y yo lo escuchaba y de verdad internamente decía no, que no me gusta nada, esto no me genera nada, pero yo afuera decía, ¡ay, está padrísimo! Y hasta iba a los conciertos. Yo no sé cuánto dinero perdí viendo cosas que ni me gustaban. No importa, son cosas que pasan cuando eres joven, ¿no? Y así va pasando con todo, con el tiempo, como que ya voy encontrando que cada vez me da menos, no, es más, ya ni siquiera, o sea, lo que me gusta y lo que no me gusta, no me gusta, si no me emociona, pues no me emociona y ya, y entonces como que me quité ese peso, creo que eso primero, y hubo eventos en mi vida que marcaron un parteaguas a nivel musical, ¿no? Conocí personas como, por ejemplo, recuerdo cuando conocí a Alondra de la Parra, que es una directora de música clásica y es una tipaza y una excelente directora y líder, y aparte gran amiga mía, que quiero mucho y admiro mucho. Ella me invitó en el Bicentenario de México a cantar e interpretar temas de compositores mexicanos y compositoras mexicanas, y hicimos este gran concierto en la Avenida Reforma, frente al Ángel de la Independencia, y esa noche en donde yo canté La Sandunga, Cielito Lindo, donde cantamos canciones de Agustín Lara, Farolito, Solamente una vez, etcétera, todos esos temas, y verme ahí, a mí algo me pasó que identifiqué que era real, que era genuino, que tenía algo que antes no había experimentado y que surgió en mí o sembró en mí la semilla de la curiosidad de comenzar a investigar esas músicas. Y de ahí arrancó, por eso digo, vino un parteaguas en mi camino musical porque cambiaron mis intereses musicales. Por ejemplo, dejé de querer cantar en inglés. Hubo un momento donde yo decía, sí, quiero ser una cantante internacional, pero mi concepto de cantante o artista internacional era cantar en inglés. Y hasta que dije, pero yo ni siquiera hablo bien inglés. ¿De qué voy a andar yo? Ni siquiera es mi cultura, no es, o sea, yo, ¿y cómo voy a llegarle a las personas que le quiero llegar si nosotros hablamos otro idioma y venimos de otras raíces y de otras cosas que son ricas
increíblemente ricas y valiosas, y hay que ir a investigar un poco más de eso. Entonces empezaron a cambiar mis intereses ya desde una convicción propia, porque muchos de mis amigos y músicos y todo lo que escuchábamos era música en inglés, música increíble, como bandas como Radiohead o artistas como Björk o no sé, o sea, Johnny Mitchell, Nina Simone, Billie Holiday, todas esas artistas padrísimas. Pero, por ejemplo, cuando yo recuerdo la primera vez que escuché la música de Agustín Lara interpretada por Toña la Negra y decir, ah, esta es nuestra equivalente a una Ella Fitzgerald, a una Etta James. Entonces, tiene muchas mujeres increíbles. Lucha Reyes, por ejemplo, es una de mis favoritas. Ahí tú tienes un equivalente a lo que tal vez en una Etta James, pero es Lucha Reyes con raíces locales, ¿no? Entonces, como que, no sé, cambiaron no sé, cambió mi mente y mis intenciones y mis gustos comenzaron a tomar otra dirección y creo que ahora voy muy de la mano con lo que verdaderamente me da, me pone, me emociona y trato de ser condescendiente a eso mucho más, ser fiel a mí misma en ese sentido. Buenazo. Entonces ya para acabar, hablando de el tour que te queda para este 2023, vas a estar por Europa, Norteamérica, Sudamérica, pero hablando de Lima, ¿tienes alguna cita pendiente, además de tu concierto? ¿Tienes alguna curiosidad o algún plan que hacer ahora que regresas a Lima? Ay, me encantaría quedarme como 3 semanas para poder hacer todo lo que yo quisiera. Voy a ir de rapidito esta vez, voy a ir de rapidito. A Perú, pues he viajado varias veces, no solamente para tocar música, me ha tocado visitar la montaña, caminar en las montañas, me ha tocado, sí, tengo amigos y familia, ya tengo familia en Perú. Entonces, bueno, principalmente esta vez poder compartir mi disco y podernos reencontrar, que ya nos lo debemos desde hace mucho tiempo. Buenazo, entonces muchas gracias Natalia, estamos muy emocionados por escuchar este nuevo álbum y ya será hasta entonces. Bye. Gracias.